Cuarta aliyah. Devarim 14, 1 al 21. Devarim 14:1. Vosotros sois hijos de Yahweh vuestro Elohim. No os sajaréis ni os rasuréis la frente a causa de un muerto. Aquí los hijos de Israel son llamados hijos del Eterno. Está escrito en Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tierra, porque Yahweh habla. Hijos cree y los hije crecer. Mas ellos se han rebelado contra mí. Es obvio que los hijos físicos de Israel son considerados por el Eterno como hijos suyos, incluso los que se hayan rebelado contra él. Juan 11, 51 y 52. Ahora bien, no digo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación judía. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Las escrituras enseñan, por un lado, que los hijos de Israel son llamados hijos de Elohim, pero por el otro lado enseñan que tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar a serlo. Mateo 5, 9, 44, 45. Dichosos los de limpio corazón, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Es interesante ver la tensión entre para que seáis y luego vuestro Padre. Si Elohim ya era su Padre, ¿por qué tenían que amar a los enemigos para llegar a ser sus hijos? Vemos que hay diferentes significados de la palabra hijo y el hecho de tener a Elohim por Padre. Lucas 6, 35-36. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Vemos la misma tensión aquí. Se dice vuestro Padre a aquellos que necesitan amar y prestar, sin esperar nada a cambio para poder llegar a ser hijos del Altísimo. Por un lado, ya no eran hijos, pero por el otro necesitaban vivir de acuerdo a los mandamientos para llegar a serlo. Comparemos con dos textos escritos después de la resurrección del Mesías. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Aquí se encuentran los mismos pensamientos, parecidos a los que fueron presentados por Yeshua. Existe una conversación radical entre Yeshua y algunos de los hijos físicos de Israel. En Juan 8, 31, 37, 42, 44 y 47. Entonces Yeshua decía a los judíos que habían creído en él: sé que soy descendiente de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Elohim y vine de él. Soy de vuestro padre el diablo. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Este texto nos enseña que no es suficiente ser hijo físico de Abraham para ser contados como hijos de Elohim. Estos judíos eran hijos físicos de Abraham, circuncidados en la carne, pero no fueron reconocidos como hijos de Elohim por Yeshua, sino todo lo contrario, como hijos del adversario, Hasatán. Según el pensamiento hebreo, el hecho de ser hijos no tiene que ver con dos cosas. Por un lado, significa haber nacido físicamente y ser un heredero genético de aquel que es llamado padre. Y por otro lado, significa ser un representante y un seguidor de alguien. Tener a Satán como padre no significa que Satán pueda engendrar hijos. De la misma manera, cuando las escrituras hablan de ser hijo de Elohim, no significa que Elohim pueda engendrar, sino que Él es tu origen y que tú eres su representante y su seguidor. Teniendo en cuenta esto, es fácil entender por qué el Mashiach y Rab Shaul enseñan que uno tiene que cumplir los mandamientos del Eterno para llegar a ser hijo del Padre Celestial. De esa manera uno actúa como un buen seguidor y su manera de ser
representa la manera de ser de su Padre Celestial y de esa manera llegar a ser suyo. Toma atenta nota de aquí y no se está hablando de salvación, sino del camino para llegar a ser un fiel representante del Altísimo. En las Escrituras también hay otro aspecto en cuanto a ser hijo de Elohim, la adopción como hijos. Romanos 9, 8 al 26. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9, 3 al 4. Porque desearéis yo mismo ser anatema, separado del Mesías por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Según este texto, el derecho de ser hijo de Elohim pertenece a los hijos físicos de Abraham, Isaac y Israel, los judíos, que eran parientes en la carne del Chaleal Saúl. Este texto, que el derecho de ser hijo de Elohim es algo que pertenece a los hijos de Israel. Pero también nos enseña que de alguna manera muchos de los hijos de Israel pierden ese derecho por causa de su infidelidad contra el Eterno, como lo cita Lucas 15. Comparaciones por los fariseos. Está escrito en Oseas 1:10. Y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no soy mi pueblo, se les dirá, hijo del Dios viviente. Los hijos de Israel de las 10 tribus perdieron el derecho de ser pueblo de Elohim y por lo tanto no fueron contados como hijos. Este texto nos enseña lo mismo que hemos visto antes, que los israelitas pueden perder lo que les pertenece por su infidelidad al pacto con el Eterno. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yeshua. Está escrito en Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Los hijos de Israel son hijos de Elohim por ser parte del pacto. Ser hijo significa, por un lado, ser parte de un pacto familiar y por el otro lado, ser un imitador fiel y un representante del Padre. Solamente los hijos de Israel que son creyentes en el Mesías Redentor serán finalmente reconocidos como hijos de Elohim. Devarim 14:2. Porque eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. La santidad tiene mucho que ver con lo que comemos. Hay una diferencia entre lo que está permitido comer a los hijos de Israel y a las demás naciones. Esta diferencia de comida es debida a la diferencia entre el nivel de santidad de los hijos de Israel y los demás pueblos. Devarim 14:8. Y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumía, será impuro para ustedes. No deben comer de su carne ni tocar sus cadáveres. Siguiendo el carácter retrospectivo que caracteriza la gama de discursos de Moshe que conforman el libro de Deuteronomio de Barín, ahora reenfatiza en un punto que se refiere en específico a no caer en considerar lo impuro, caso del cerdo, como una alternativa de consumo, bajo ninguna circunstancia. Este es estimado como impuro por la ley de Moshe, según Levítico 11:7 y Devarim 14:8. El cerdo es clasificado por su comportamiento como un animal omnívoro, que consume cualquier basura y estiércol, por lo que debemos saber que en los climas cálidos se afirma que la carne de cerdo es causante de enfermedades cutáneas, entre muchas otras enfermedades de las cuales el Eterno nos quiere proteger por medio de esta prohibición. No comerás la carne de estos ni tocarás sus cadáveres. Por esta cláusula, el pueblo del Eterno debe considerar que la carne de cerdo es abominación al Eterno. Este animal simboliza la impureza y la villanía, según leemos en Proverbios 11:22
Mateo 7:6 y segunda de Pedro 2:22. Devarim 14:10. Pero no comeréis nada que no tenga aletas ni escamas. Será impuro para vosotros. Los animales marítimos que no tienen aletas ni escamas son impuros. Esta escritura nos enseña que solo para los hijos del Eterno, el pueblo de Israel, estos animales son prohibidos. Ahora, si una persona de origen gentil que se ha convertido al Elohim de Israel por medio de Yeshua HaMashiach, ya no está fuera de la esfera espiritual de Israel, como dicen las Escrituras, en Romanos 11, 17 y 24, y Efesios 2, 11, 19 y 3, 1 al 7. Hace bien si se sigue estos mandamientos, porque ha sido apartado de los demás pueblos para ser diferente, y esa diferencia se notará aún en su manera de comer. Estos mandamientos son para los que son pueblo santo. Primera de Pedro 2:9. Y todos los que son hijos del Eterno tienen la obligación de seguir estas reglas de santidad. Sin embargo, a los que no son pueblo, no les puede obligar a cumplir estos mandamientos. Devarim 14:21. No comeréis ningún animal que se muera. Lo pondrás dar al forastero que está en tus ciudades, para que lo coma, y lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo a Yahweh tu Elohim. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. La palabra que ha sido traducida como que se muera es la palabra hebrea nevelá. La enciclopedia judaica enseña nevelá en hebreo cadáver, un sustantivo descriptivo para cualquier animal, pájaro o criatura que haya muerto como resultado de cualquier otro proceso que no sea una matanza ritual válida o shehita. El Pentateuco Prohíbe el consumo de ese tipo de carne, que puede ser dada o vendida a un extranjero residente. Deuteronomio 14:21. El castigo de comer nevelá o cadáver solo se aplica sobre animales limpios y no está añadiendo al castigo normal por comer animales impuros. La nevelá es también una de las categorías principales de impureza ritual otomá. Si se toca o se lleva, causa impureza ritual. Levítico 11:39 al 40. Quinta liyá. Devarim 14:22 al 29. Devarim 14:22. Debes apartar cada año una décima parte de todo el producto de tu siembra que se trae del campo. Esto se refiere al primer diezmo, en hebreo el maser rishon, que se entrega a los levitas por lo que puede comer en cualquier lugar, como lo cita Números 18:26. Devarim 14:23. Y comerás en la presencia de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a Yahweh tu Elohim. Aquí se habla del segundo diezmo, en hebreo el Maser Sheni, y nos muestra la verdadera razón del diezmo. Es para saber que el Eterno es el que da el sustento y que todo se rige por él, ya que él es el dueño de la provisión. Devarim 14:26. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas o ovejas, en vino o licor, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia de Yahweh tu Elohim y te alegrarás tú y tu casa. La Torá no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Este texto menciona dos tipos de bebidas alcohólicas. El vino, en hebreo yaín, que viene de una raíz que significa fermentar. Por lo tanto, no puede referirse al jugo de uva sin alcohol que se llama tirosh en hebreo. La sidra, en hebreo shehar, que significa bebida embriagante o licor. Estas bebidas están permitidas ingerirlas en la ciudad más santa delante del Eterno, juntamente con la comida con el fin de alegrarse delante del Eterno. Sin embargo, las escrituras prohíben embriagarse. Una buena regla para una persona adulta es no tomar más de un vaso de vino de 12 grados de alcohol o dos vasos de 6 grados. Pero si alguien es afectado con menos cantidad, debe ser más cuidadoso. Al hacer un estudio minucioso del tema, nos damos cuenta que el límite de las escrituras no es la total abstención del alcohol, sino el abuso del mismo, como lo cita Levítico 19, Devarim 14:26, 21:20
el Salmo 104:15, Proverbios 21, 21:17, 23:20, 29:35, 31:4-6, Isaías 5:11, 28:7, Jeremías 35, Daniel 5:21, Oseas 4:11, Juan 2:10, Efesios 5:18, Primera de Timoteo 3:3-8, 5:23, Tito 1:7 y 2-3. Devarim 14:28-29. Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el forastero, el huérfano, y la viuda que habiten en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda obra que tu mano haga. En esta porción se recuerda que a través del relato de la Torá, los intereses de los pobres y necesitados están vinculados a los intereses del Eterno, lo que se traduce en una preocupación por su parte. La razón para cuidar de los menos privilegiados era que el Todopoderoso impartía su bendición al que cumple con el mandamiento de dar sadaká, como nos enseña el Salmo 112:9. Quien ha esparcido y ha dado a los pobres libremente, su justicia perdurará por siempre. Lo que nos lleva a asumir la verdad escritural, de que cuando una persona da sadaká en este mundo, invierte en un lugar para sí en el mundo venidero. El texto alude a la ordenanza de separar el maser richón, el cual es entregado al levita, por lo que el levita separaba la parte llamada trumar maser y se lo entregaba al Cohen, como aprendimos en Números 18:26. Luego de esto se separaba el maser chení, que era llevado a Jerusalén para ser ingerido allí. Esto se realizaba el primero, segundo, cuarto y quinto año del ciclo agrícola de 7 años, y según Devarim 14:22-26. En el tercero y sexto año, en lugar del maser chení, se separa el maser aní, el cual es entregado a los pobres, como nos muestra esta porción en Devarim 14:28-29. En los tiempos que corren de dispersión, el mandamiento de diezmar y ofrendar se mantiene vigente, con respaldo del Eterno, solo en los ministerios que guardan Torah.